detienen a todas las personas, las colocan contra la pared, las comienzan a golpear y para desalojarlos los hacen pasar por dos filas de policías que tenían palos. Entonces cada persona que pasaba era golpeada brutalmente. Inclusive el decano de Exactas, cuando él se presentó, dijo: yo soy el decano, ¿qué hacen ustedes acá? La respuesta fue un palazo y él logró reincorporarse y volver a hacer la pregunta y lo volvieron a golpear. Le quebraron un dedo. Uno de los profesores que trabajaba en ciencias exactas era además profesor del Instituto Politécnico de Massachusetts, y él publicó un artículo en el New York Times donde denunció a la comunidad mundial lo que se estaba haciendo en Argentina con los profesores y con los alumnos de la universidad. Es un placer tenerla del otro lado, Delia, y bueno, y preguntarle sobre este nuevo aniversario de los bastones largos. Es un recuerdo así oscuro que marca nuestra historia, porque esto sucede al poco tiempo de la asunción de Juan Carlos Onganía, que encabeza la dictadura que se denominaba, el gobierno dictatorial que se denominó Revolución Argentina. Y lo que este general veía en las universidades, que en ese momento tenían una actividad política, pero también de investigación y de trabajo muy sobresaliente. Realmente era una época en que la investigación y la docencia en la universidad habían alcanzado niveles muy muy importantes, inclusive con profesores del exterior y con profesores argentinos. Y él decidió que, según su juicio, la universidad era una cueva de comunistas. Entonces decidió intervenir las universidades para que no se tuvieran más en cuenta lo que era un logro de la reforma universitaria, que era el cogobierno entre docentes, estudiantes y egresados. ¿Cómo lo hace él? Él interviene en las universidades, o sea que las universidades que formaban parte del Ministerio de Educación pasan a formar parte del Ministerio del Interior. Y los estudiantes, profesores y alumnos toman las universidades. Fueron 5 universidades. Las más castigadas eran Ciencias Exactas de la UBA y Filosofía y Letras de la UBA, pero fueron más las universidades. Entonces, cuando los estudiantes toman y los estudiantes y los docentes y los egresados toman eso, ellos deciden entrar por la fuerza en las universidades. Entonces, bueno, detienen a todas las personas, las colocan contra la pared, las comienzan a golpear, y para desalojarlos los hacen pasar por dos filas de policías que tenían palos. Entonces cada persona que pasaba era golpeada brutalmente. Inclusive el decano de Exactas, cuando él se presentó, dijo: yo soy el decano, ¿qué hacen ustedes acá? La respuesta fue un palazo y él logró reincorporarse y volver a hacer la pregunta y lo volvieron a golpear. O sea que le quebraron un dedo, ¿no? O sea, fue una acción muy violenta de un gobierno que era ilegítimo, que había derrocado al presidente constitucional Arturo Illia, y que además iba contra la autonomía universitaria. Pero y eso no era lo único grave, sino que también además eso significó que la detención y el exilio de muchos de grandes investigadores. En esa época teníamos una computadora, era la primera computadora que llegaba al país y se manejaba desde la Facultad de Ciencias Exactas. Y además muchos profesores destacados que se exiliaron. La mayoría se exilió en universidades latinoamericanas, pero también fueron a Estados Unidos y a algunos a Europa. Y eso significó un comienzo de lo que se llamó el proceso de la fuga de cerebros. O sea que el daño causado a la universidad fue enorme, y también al crecimiento intelectual y a todas las tareas que se desempeñaban en esa universidad, y repercutió en todo el sistema universitario. Muchos ya no volvieron y otros volvieron posteriormente, pero ya, o sea, el daño estaba hecho, y la universidad, por supuesto que la gente que ocupó los lugares de estas personas no tenían el nivel ni el entrenamiento para el trabajo.
Es más, este hecho tuvo una repercusión internacional, porque uno de los profesores que trabajaba en ciencias exactas era además profesor del Instituto Politécnico de Massachusetts, y él, no bien sucedieron todos estos hechos, publicó un artículo en el New York Times donde denunció a la comunidad mundial lo que se estaba haciendo en Argentina con los profesores y con los alumnos de la universidad. Y los chicos quizás más jóvenes no saben lo que fue vivir todo este siglo XX, donde las dictaduras fueron moneda corriente y donde estas ideas perjudicaron a muchas instituciones que son como el pilar del país. O sea, la universidad es y ha sido el pilar de la creación de conocimiento para el desarrollo, para una mejor calidad de vida, para una ubicación del país como en una situación expectable en el mundo, ¿no? Un historiador lo bautizó con ese nombre, que es la noche de los bastones largos, por los palos que tenía la policía. Pero realmente esto que como que marca el comienzo, y eso luego se repite. Pero muchos profesores no volvieron más. Inclusive, por ejemplo, el caso de César Milstein, que ganó un premio Nobel de química, estando en una universidad inglesa, porque con motivo de las persecuciones que se daban en las universidades, él no volvió a trabajar a la universidad. La noche de los bastones largos ocurre en el 66 y ya la universidad comenzaba a tener, o sea, a estar politizada y a discutir ciertos valores que hasta ese momento habían sido considerados como los comunes, se ponían en cuestión todos esos valores. Y ahí tenemos la época del Mayo francés y todo ese tipo, donde en el mundo entero los jóvenes, emergen los jóvenes como actores sociales de la política, que hasta ese momento no habían tenido una importancia. Y creo que la historia en ese sentido aporta esa mirada de lo que había pasado en ese momento, pero que puede ser iluminadora para los tiempos actuales y para explicarnos muchas cosas de lo que ha sido la historia de nuestra universidad, o sea, y porque hoy vemos a la universidad y es el resultado de todas esas sumas de luchas, de trabajo, sí, que vienen desde muy lejos, ¿no? Y que han tenido épocas de mucho desarrollo y otras épocas también de mucha lucha para poder conservar los derechos que la universidad tiene como institución. Bueno, Delia, agradecerle la comunicación con Radio Universidad y por supuesto toda la información que nos ha brindado. Yo les agradezco a ustedes por convocarnos a poder dar a reconocer a una comunidad más amplia, bueno, lo que nosotros a lo mejor hacemos desde las aulas, desde el trabajo universitario. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra de Delia Otero. Ella es docente de la Universidad Nacional de San Juan, más precisamente profesora de la Cátedra de Historia Argentina 3 en la carrera de Historia.